Mi hermano, Dios les bendiga. Una vez más por este medio, me alegra mucho que ustedes están en esta lección, en este curso del Espíritu Santo. A hermanos que han hecho preguntas, yo también he podido contestar y sigamos con esa motivación de poder aprender. Una de las cosas que yo necesito es que ustedes me puedan responder. Yo mando aparte del grupal, yo mando personalmente a cada uno de ustedes para que me puedan decir, sí hermano, sí entendí, sabes qué hermano, no entendí, explíqueme esto, pero de la lección, ¿ya? Y siempre el devocional. Algo antes de empezar, quiero invitarles a ustedes de ser parte de la tonelada de amor que la iglesia está haciendo el llamado. Nosotros tenemos esa plática del kilo de amor, pero ahora por la situación que están pasando nuestro Perú y también nuestros hermanos, no lo sabemos, la iglesia ya tiene, se puede decir, mapeado todo esto. Eh, eh, Se está llamando a la tonelada de amor. Usted, con mucho amor, lo que usted pueda ofrecer, se puede acercar a la iglesia allí y dejar su donación, mi hermano. En estos momentos tan difíciles hay personas que están en situaciones tan difíciles y también posiblemente hermanos que por la situación también han despedido. Entonces, eh, primero hay que corresponder a esa generosidad de parte de nosotros que posiblemente con algo podemos poder apoyar y ayudar. Entonces, hermanos, hoy día es la lección 3, ¿sí? La lección 3 que tiene como título El Espíritu Santo y el Nuevo Nacimiento. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a conocer de qué trata esto. Entonces, como siempre, les invito a que ustedes puedan leer su lección y yo solamente voy a responder a las preguntas de la lección. En este caso hay 4 preguntas y en eso me voy a evocar. Permíteme una oración para poder empezar. Padre, gracias una vez más, te bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por esa tercera persona que mora en nosotros. Te pedimos que nos siga guiando, nos siga escudriñando, nos siga también exhortando, Padre. Abre nuestro entendimiento para eh, poder a desarrollar esta lección y también a abrir tu palabra. Bendice a cada hermano que ha tomado la decisión de poder tomar esta lección, este conocimiento de la tercera persona. Señor, gracias por su vida. Bendícelo. Tu palabra dice que tú no eres deudor de nadie. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. A ver, pasamos como título, como ya había mencionado, tiene el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. La primera pregunta dice lo siguiente: explique por qué el nuevo nacimiento y la regeneración son lo mismo, ¿correcto? Otra palabra de regeneración es el segundo nacimiento, el segundo o una nueva vida espiritual. Se basa en esa conversación que Jesús hizo con Nicodemo. Evangelio de Juan, capítulo 3. De eso se basa, ¿correcto? Lo que habla de lo espiritual, lo que es nacido carne, carne es, y lo que es espiritual, espíritu es. O sea, habla de eso, de una nueva vida espiritual. Bíblicamente es nacer de nuevo. En Juan 3:7 dice lo siguiente: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿correcto? La doctrina de la regeneración, la doctrina, se evidencia bastante en la enseñanza bíblica que pertenece a la salvación, porque la conversación
de Nicodemo es cómo ser salvo, ¿correcto? En Juan 3:3 dice lo siguiente: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿correcto? No puede ver el reino. Es por eso que se dice que son lo mismo. Pero, no, pero aquí viene, es cuando, para explicarlo, cómo sucede esto, voy a hacer una pequeña explicación, ¿ya? Acuérdate que nosotros estamos en una línea en sin Dios y con Dios, sin el Espíritu y con el Espíritu, ¿ya? Es algo parecido. Voy a dar un ejemplo, algo parecido, cómo funciona esto, o cómo es. Esto es un acto de fe nomás, hermano, porque la regeneración se da ahí mismo. O sea, tú recibes a Cristo, tú confiesas con tu boca que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y ahí inmediatamente la regeneración, el nuevo nacimiento, el sello, el bautizo, eso más adelante lo vamos a ver, pero todo es un paquete entero. ¿Cómo es? Es fe, es un acto de fe. Es como cuando una mujer está en estado de gestación, a pesar que cuando nace, o sea, antes se mueve el bebé, se mueve, entonces la mujer dice, sí está vivo, los doctores lo miran, sí está vivo, el papá dice, sí está vivo, a pesar que cuando uno nace, la evidencia de que esté vivo, porque pasa la otra fase, es darle un golpe. Le das un golpe y el bebé llora y está vivo, de igual manera. Algo parecido es. Es un acto rápido. Tú lo golpeas y ya está, ya. Regeneración, nuevo nacimiento, es un acto rápido, inmediato, ¿no? Ese es el llamado, ese cuando pasó Lázaro. Lázaro, ven, ¿no? Para que comience a latir de nuevo el corazón, primero tuvo que ¿cómo se llama? Escuchar el llamado. Primero el llamado, pero entre esos dos hay milésimas actos. Entonces, dice, explique por qué el nuevo nacimiento y la regeneración son lo mismo. Entonces, es el nuevo nacimiento. Ambos van juntos. Y no tan solo ambos, sino como les dije, que en ese mismo instante te sella, te bautiza, te regenera. Hay muchas cosas ahí más. Pero me baso a la pregunta. Segunda pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿En la regeneración interviene la Trinidad o solo el Espíritu Santo? Intervienen los tres, ¿ya? El Padre, en Pedro 1:3 dice lo siguiente: por la misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí el Padre. La misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ahí está participando el Padre. El Hijo, la segunda persona. Primera de Juan 2:29 dice lo siguiente: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica justicia ha nacido de él. Ahí está, otro. En Cristo. Participa también en un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo. Tito 3:5. ¿Qué dice? Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad interviene en la regeneración. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercera pregunta. ¿Puede ser salvo sin haber sido regenerado? ¿No? ¿Puede ser salvo sin haber sido regenerado? No. No. ¿Correcto? No puede ser. O sea, primero es la salvación, ¿no? Tú dices, acá está hablando, ¿se puede ser salvo sin haber sido regenerado?
Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Correcto? O sea, nuestro pecado, para ser regenerado, primero tiene que, o sea, como en el acto es el mismo, es aceptar a Cristo en mi corazón. Pero antes yo estaba en pecado. En Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces estamos hablando del pecado que empieza desde Adán. Ahí Romano está explicando. Entonces yo tengo el ADN del pecado, ¿sí? Yo tengo el ADN. Pero ¿cómo funciona? El Espíritu Santo convence de pecado, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se dirige al corazón del hombre, en lo profundo de ese yo. Y el hombre es donde se rinde. Es cuando tú has tenido esa lucha, cuando alguien te evangelizó, cuando alguien te evangeliza, te han dicho, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Entonces hay una lucha. No es que porque creo en Dios, yo me voy al cielo. No es así. La Biblia habla que mediante Jesucristo yo llego al Padre. Entonces yo tengo que primero aceptar a Cristo para llegar al Padre. Claro, como ya hemos explicado, ese es un acto rápido de la regeneración para la salvación. Al momento que soy regenerado ya soy salvo. Pero antes hay una lucha entre mi yo. ¿Por qué? Porque eso también ha pasado conmigo. Acepto, no lo acepto, más tarde, después. No, ahí no más. Pero ha sido una lucha entre yo, mi yo, con el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo es porque tú te rendiste. Es que el Espíritu Santo te convenció. No es el hombre. El hombre es el instrumento que Dios ha utilizado. Pero, ese es el acto. Cuando yo antes he estado sin Cristo, sin ser salvo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede ser salvo? Primero tienes que ser regenerado para hacer la salvación, ¿no? La segunda pregunta y la última dice, si un creyente se aparta y luego se reconcilia con Dios, ¿necesitará regenerarse otra vez? Muy bien, yo voy a dar unos textos bíblicos para poder entender, ¿ya? Dice, Romanos 11:29 dice lo siguiente, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Está hablando del llamamiento. Dios te llama. Dios te llama ¿de dónde? Desde tu vientre. Dios ya te aparta. Dios ya te llamó. Entonces, acá dice, si el creyente se aparta y luego se reconcilia con Dios, necesitará regenerarse. La regeneración es una sola vez. En pocas palabras, la salvación no se pierde. No se pierde. A veces dice, sí, él se aparta, pero es mucho más pecador. No, es al contrario. Los pecadores somos nosotros, no el que está afuera, porque el que está afuera no desconoce de Dios. En cambio nosotros sí. Y es por eso que Pablo dice que si no hubiera conocido la ley, no hubiera conocido el pecado, su pecado. Entonces, a más estudios nos hace mucho más pecador. Entonces, nosotros somos mucho más pecadores. Entonces, sí, entonces, si yo soy mucho más pecador, entonces no sería salvo. Por eso la salvación no se pierde, porque Dios ya te justifica. Es en la regeneración, como dice que te regenera, eres nueva criatura, te sella. También te da justificación, también eres justificado. Entonces, es un paquete grande. Entonces,
La salvación no se pierde. La regeneración es una sola vez. Pero, aquí viene el pero. En Romanos 8:1 dice lo siguiente. Ahora, pues sin ninguna condenación, ahí dice, hay para los que están en Cristo. Tú has recibido a Cristo. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida, de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano debe vivir en espíritu. ¿Qué me está diciendo acá? Que hay cristianos carnales también. ¿Eres salvo? Sí, pero hay carnales. La idea es que andes en espíritu. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, el que entiende bien la Biblia dice que tú eres salvo. Y la salvación, Dios, como dice, Dios te llamó y es irrevocable. O sea, Dios ya te llamó. Como yo entiendo esto, por ejemplo, yo ya soy salvo. Como yo soy salvo, entonces yo voy a hacer mi vida de lo que quiera, porque yo ya soy salvo. O sea, yo me voy, dejo de asistir a la iglesia, dejo de diezmar, dejo de, a mi familia, dejo de darle amor a mi familia, comienzo a hacer todas cosas que son desagradables a Dios. Entonces, la salvación para mí ya está hecha. Pero Pablo dice, no, al contrario. Debemos ser agradecidos. Ahí por eso viene la gracia. Él me salvó. Estoy regenerado. Entonces, la pregunta es, si un creyente se aparta y luego se reconcilia con Dios, ¿necesitará regenerarse otra vez? No, porque ya la regeneración, tú, como dije, ya expliqué, hay cristianos carnales. Hay cristianos carnales. Pero el deseo de Dios es que tú vivas en el Espíritu, que el Espíritu se siga guiando. ¿Acaso tú ahorita, ponte a pensar, ahorita estudiar el Espíritu Santo? Si antes ni siquiera, yo creía en Dios, me iba a misa, no sé qué, no sé cuánto, y ya, y con eso, suficiente. Pero ahorita mira, quieres conocer más a Dios, estás estudiando, estás orando, reflexionas con los devocionales. Debemos de andar en el Espíritu. Entonces, la regeneración, esa persona lo que tiene que hacer, lo que va a hacer, como dice, es reconciliarse con el Señor. Porque la regeneración ya estuvo. La salvación ya estuvo. Pero debemos, como dice Pablo, debemos de andar en el Espíritu. Y me alegra de que, a pesar que somos nuevos en algunos casos, tú sigas aprendiendo, pero no te preocupes. A veces me dicen, yo no entiendo. No te preocupes, porque más adelante vas a entender, porque ese es el Espíritu que te va a guiar, te va a abrir el entendimiento. No te desesperes. De igual manera, yo cuando empecé, no entendía. Y todo lo que me decían, amén, 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 amén. Pero después cuando comencé a estudiar, cuando fui guiado por el Espíritu Santo, comencé a escudriñar, dije, no, me comenzó a gustar. Y ahí donde yo descubrí mi don de enseñanza, porque me comenzó a gustar y comencé a investigar y me metí a un curso, me metí al otro, parecía, ¿no? Por acá, como un bebé, como dice la Biblia, el bebé que necesita su leche.
Entonces yo paraba así hasta que poco a poco estuve muy gordo de la Biblia, pero después dije, a ver, ahora todo lo que yo he aprendido, a ver, me voy a comenzar a ordenar. Entonces, comencé a ordenarme y ahorita he descubierto mi don. A medida que me comencé a ordenar, descubrí mi don. Pero la salvación no se pierde. Lo que uno tiene que es de nuevo reconciliarse con el Señor. De decir, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento. Hermano, gracias. Gracias por su atención. Dios no es deudor de nadie. Gracias, mis hermanitos. Y te animo, y también te hago la invitación, este domingo hay Santa Cena. Este domingo hay Santa Cena. Entonces te invito a que tu familia pueda participar y ustedes también puedan participar de esta Santa Cena. Dios me lo bendiga, hermanos. Sus dudas, comentarios, preguntas, por favor, por el, por el, por el grupal. Si tienes algo duda, algo a mi personal, como algunos lo han hecho, no se preocupen, hermanitos. Yo con mucho amor, yo lo voy a responder. Pero por favor, del curso al grupal. Dios me lo bendiga, hermanos.